Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta misma semana, un resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Hoy Uchilora no nos acompaña, pero estará de regreso el próximo sábado. Eso sí, tenemos un montón de temas a tratar. Por supuesto, tenemos que hablar del decretazo del presidente Luis Abinader que se llevó las cabezas de varias instituciones públicas, incluyendo al ministro de Educación. Debemos hablar también sobre el aumento de sueldo que se han hecho varios funcionarios en plena crisis económica. También tenemos que hablar sobre el rescate de los mineros, todos los ojos del país y de Colombia puestos sobre esa operación para sacar a los 2 mineros de Maimón. Y por último tenemos que hablar también sobre el Congreso Nacional, la elección de los bufetes de ambas cámaras legislativas y el PRM que todavía no se pone de acuerdo sobre quién presidirá el Senado. Esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Vamos a empezar esta noche por las destituciones que hizo esta semana el presidente Luis Abinader y se venían esperando desde hacía un tiempo, se venía rumorando, se venía comentando que cabezas importantes podían rodar en estos días previos al 16 de agosto y eso fue justamente lo que pasó con ese decreto que destituyó no solamente al ministro de Educación Roberto Fulcar, que ahora pasa a ser secretario de Estado sin cartera o ministro sin cartera, pero también se llevó al director del Intran, que ahora es sustituido por Hugo Veras, también se llevó al director de Migración, Reinaldo Enrique García Sánchez, y ahora lo sustituye Venancio Alcántara Valdés y otros importantes funcionarios. Evidentemente, el más sonoro de todos, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, cuya gestión ha estado marcada por las impugnaciones en las licitaciones de esa institución, compras y contrataciones, le suspendió, le canceló muchas licitaciones a ese ministerio, estuvo salpicado de escándalos. Ustedes recuerdan perfectamente bien el escándalo en el INAVIE, por ejemplo, que terminó llevándose al director de esa institución, del Instituto de Bienestar Estudiantil. Y bueno, el último de todos, el de las licitaciones para los libros digitales, investigaciones muy completas de la prensa dominicana, tanto el Diario Libre, que hizo revelaciones esta misma semana de autores que aparecen en esta licitación que ni siquiera sabían que formaban parte de esas empresas que ganaron esas licitaciones. Hay que decir que en el caso de Fulcar puede ser la destitución más importante que haya hecho el presidente Abinader después de su ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, porque Roberto Fulcar fue su jefe de campaña. A quien acaba de quitar del Ministerio de Educación el presidente Abinader es al que fue su jefe de campaña, al que lo conectó con las bases del partido. Lisandro Macarrulla había sido también uno de sus jefes de campaña. Se fueron ya los 2 hombres más importantes de la campaña del presidente Luis Abinader, y ahí hay que decir que el presidente no esperó en el caso de Fulcar a que ocurriera lo mismo que ocurrió con Lisandro Macarrulla. Y es que ya el nombre de su empresa familiar está en uno de los expedientes por corrupción más grandes que ha visto la historia de la República Dominicana, que es la Operación Medusa. Aunque son muchos los casos que fueron a parar a compras y contrataciones para investigar en el Ministerio de Educación, todavía contra Fulcar no pesaba una investigación abierta que se sepa dentro de la Procuraduría General de la República, pero los escándalos fueron muchos y el presidente decidió quitarse ese ruido de al lado. Hubo demasiados ruidos con esas contrataciones multimillonarias. Carlos Pimentel no envió esas investigaciones a la Procuraduría porque dijo que no ha visto violaciones de categoría que sean penal, pero que sí le suspendió varias de las licitaciones a esa institución y se pudo también constatar
que había adjudicatarios que estaban vinculados entre sí. Alicia Ortega también reveló que en la contratación de los libros digitales fueron beneficiadas empresas que fueron recién creadas, con accionistas desvinculados de la producción de textos y algunos que ni siquiera sabían que le habían dado esos contratos. Ministros sin cartera. Cuando ustedes ven esos nombramientos, que el de Fulcar no es el primero ni el único, los otros presidentes lo han hecho también, eso parece como un premio de consolación. Eso es para recibir un sueldo, pero realmente no tienen ningún ministerio que vaya a administrar, es sin cartera. La ley orgánica solo le permite a la administración, el nombramiento solo le permite al presidente nombrar 3 ministros sin cartera. Y es por esto que deroga el presidente el decreto que nombraba a Gianilda Vázquez ministra sin cartera para poder nombrar a Fulcar ministro sin cartera. Entonces, ahora ya veremos si es que le darán algún otro premio de consolación a Gianilda Vázquez, si la van a ubicar en otro lugar, tal vez en el aparato diplomático, no lo sabemos. Pero lo de los contratos suscritos por el MINER con 4 editoriales para libros de textos en formato digital fue la última gota que derramó la copa. La medida afectó a Cocolo Editorial, Editorial Cosme Peña, CEMAR Soluciones y Ediciones Salomé. Y el MINER tiene ahora que responder a un recurso de impugnación de actualidad. Por otro lado, como ustedes saben, no solo fue la destitución de Fulcar una de las importantes esta semana, yo creo que otra de las más importantes también es la del exdirector del Intran, una persona que venía del mismo sector que él estaba supuesto a regular. Había sido secretario general de CONATRA, el anterior director, que ahora viene a ser sustituido por Hugo Veras. Vamos a ver esta nota sobre la designación de Hugo Veras frente al Intran. Tras dejar en posesión a Hugo Veras como nuevo incumbente del Intran, Ascensión dijo que la decisión del presidente Luis Abinader de designar un nuevo director en esa entidad se enmarca dentro de las decisiones rutinarias que le asigna la Constitución como presidente de la República, mostrando su apoyo a la misma. La persona que aquí ha sido designada es alguien que con este tema del transporte y del tránsito ha desarrollado una actividad ampliamente conocida, y no nos cabe la menor duda de que le dará continuidad a esta y a otras iniciativas. De su lado, Hugo Veras, luego de ser posesionado en el cargo, agradeció la confianza del presidente Abinader. Sostuvo que cuenta con el apoyo además del ministro del ICNE Ascensión, así como del saliente director Rafael Arias, para realizar las tareas que asumió desde esta tarde. Yo vengo con una instrucción muy clara, muy directa y muy precisa de que en materia de transporte por los corredores de buses y las demás implementaciones que se están haciendo, y en materia de tránsito, este país pueda ver en un corto tiempo ya un cambio real con toda la transparencia que caracteriza al gobierno del presidente Abinader. Hugo Veras fue designado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 414-22 como nuevo director del Intran, sustituyendo la posición de Rafael Arias, quien fue nombrado como asesor del presidente en materia de transporte público. Y también los transportistas opinaron sobre este cambio en el Intran. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. El presidente haya tomado la medida correcta. Hugo no es un mal muchacho, Hugo es un muchacho que se maneja bien entre el sector transporte también, entonces yo creo que el transporte va a seguir conducido por buen camino. No seamos la vergüenza de otros países como modelo, sino que se le dé seguimiento de una vez y vuelvo y les reitero que ese parque vehicular deteriorado que tenemos, que hay unos fondos acumulados para eso, que no hay que esperar nada, se empiece a ejecutar y empecemos a sacar esa chatarra de circulación. Vámonos ahora a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el otro tema escandaloso de esta semana. Bueno, se viene arrastrando desde varios días atrás, pero esta semana se han conocido nuevos casos y es del aumento desproporcionado de sueldos de varios funcionarios en medio de la actual crisis económica. Regresamos. Esta misma semana
Continuamos con esta misma semana y ahora vamos a hablar sobre el aumento de sueldo que se han hecho varios funcionarios públicos en los últimos días o que se han conocido en los últimos días y que han levantado una ola de indignación. Nos estamos refiriendo a los aumentos en la Superintendencia de Electricidad, en la Superintendencia de Banco y en el Infotep. De entrada, la Constitución prohíbe ganar más que el presidente de la República y son 56 los funcionarios en el aparato del Estado que ganan más del presidente. Eso también viola la Ley de Regulación de Salarios en su artículo 6, que habla del principio de jerarquía salarial y dice así: ningún servidor público del Estado Dominicano podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora. Asimismo, ningún servidor público devengará un salario mayor al que perciba el cargo inmediatamente superior. Bueno, pues les digo que hay unos 56 funcionarios públicos que ganan más que el presidente, pero es que algunos duplican y triplican el sueldo del presidente de la República, la gran mayoría en el Banco Central. Vamos a escuchar la reacción que tuvo esta semana el presidente Luis Abinader, quien llamó imprudentes a esos funcionarios. Yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Bueno, el problema es que esa imprudencia es con el dinero del pueblo. Vamos también a escuchar la reacción de la vicepresidenta Raquel Peña, a la que también los periodistas abordaron sobre este tema. Tiene su libertad de actuar de acuerdo a como piensa. Entonces yo creo que a cada uno de ellos se le debe preguntar. Y bueno, no solamente el presidente y la vicepresidenta criticaron este accionar de parte de funcionarios públicos, sino que también lo hizo el CONEP. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del CONEP sobre los aumentos de funcionarios de la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Bancos y el Infotep. Yo creo que eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué debería ganar una persona que está en una posición especializada y técnica para que el país en esas posiciones tenga gente muy buena y que no caiga a tentación? Las declaraciones del presidente, de la vicepresidenta, llamando a estos aumentos como imprudentes, son además una señal para todos los demás funcionarios que no se le ocurra hacer lo mismo en época de crisis. Esperamos que ya la Superintendencia de Electricidad tuvo que dejar sin efecto el último aumento que se hicieron, pero en las demás instituciones que también lo hicieron deberían dejar de inmediato sin efecto esos aumentos salariales que irritan a la población, que no tienen aumentos de esa magnitud en medio de la crisis económica y que funcionarios que ganen 300, 400 mil, 500 mil pesos estén aumentando el sueldo, la verdad que es una bofetada en la cara del pueblo. Vámonos a hacer una pausa y cuando regresemos, los ojos del mundo están puestos en Maimón, donde 2 mineros están atrapados y el rescate puede tardar semanas. Regresamos. Y desde el domingo pasado, 2 mineros se encuentran atrapados en la mina subterránea que explota la minera Cormidón. Se trata del dominicano Gregory Alexander y el colombiano Carlos Yepes. Y desde ese momento se iniciaron las labores de rescate para intentar sacar a los 2 hombres. Lo primero que se hizo fue un pequeñísimo túnel a través del cual les están enviando medicamentos, alimentos y a través del cual se han podido comunicar durante estos días. Pero el rescate no va a ser sencillo. Y bueno, también el presidente Luis Abinader visitó esta semana el lugar donde están atrapados los 2 mineros, estuvo allí junto a las autoridades que están dirigiendo las labores de rescate y habló de la realización de un tercer túnel que se está ponderando y que para eso además se ha llevado o se ha aportado una de las tuneladoras
del túnel del Metro de Santo Domingo que se está utilizando para las excavaciones del Metro de Santo Domingo. Esa tuneladora va a ayudar a abrir otro acceso para intentar llegar hacia el lugar donde están los mineros. Vamos a escuchar las palabras del presidente Luis Abinader a los dos hombres. Saludos, señor presidente. Saludos, Gregor. Estamos aquí con todos los recursos que tiene el gobierno y también buscando toda la ayuda internacional para sacarlo lo antes posible. Estamos con mucha esperanza de que las operaciones que se están haciendo van a ser bien exitosas. Y lo importante es que ustedes se mantengan con fortaleza y con la esperanza de que está todo el pueblo dominicano y el gobierno y la empresa Formigón y todos tus compañeros aquí y tus familiares atentos para sacarte lo antes posible. A ti y al amigo también colombiano Carlos Yepes. Sí, nos han buscado ese apoyo desde el primer día y eso nos mantiene a nosotros felices, gracias a Dios, porque en ningún momento han dejado de trabajar y gracias a Dios todos cooperan con nosotros, nos dan agüita, todo lo que nosotros necesitamos, hablan con nosotros cada 10 minutos y siempre nos mantienen con una esperanza que es lo más importante, y nosotros aquí en ningún momento tampoco le hemos bajado, siempre estamos haciendo algo y relajando también, como tenemos mucho tiempo, relajamos y muchos planes que tenemos que cumplir porque también tenemos hijos y queremos ser fuertes por ellos y cumplir muchísimas cosas que tenemos que hacer por ellos cuando salgamos de aquí, pero no se ponga triste ninguno, que nosotros estamos bien y gracias a todos ustedes por el apoyo que nos dan, incondicional y para adelante, y sabemos que están trabajando porque de aquí escuchamos. Bueno, y la minera ha expresado en todo momento que están haciendo todos los esfuerzos para sacar a los dos mineros en buenas condiciones y en el menor tiempo posible. Han traído rescatistas desde Canadá, expertos desde Canadá, y dicen que hay unos 70 profesionales que están trabajando en la zona durante 24 horas para lograr el rescate, pero que esto podría tardar semanas. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos, ya para finalizar, vamos a hablar del Congreso Nacional. Hay que elegir los nuevos bufetes de ambas cámaras y todavía no hay un acuerdo sobre quién presidirá el Senado. Vamos a la pausa y conversamos sobre eso. Esta misma semana. Y bueno, esta semana tanto Eduardo Estrella como Alfredo Pacheco han rendido cuentas sobre su gestión al frente, uno de la Cámara de Senadores y otro de la Cámara de Diputados. Eduardo Estrella dijo que en ese periodo se presentaron 658 proyectos, que fueron aprobados 421 en 60 sesiones. Destacó entre los proyectos aprobados la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Regiones Únicas de Planificación, de uso de medios digitales en el Poder Judicial y la Ley de Fideicomiso Público. Pero hay un tema con el Senado, y es que aún el PRM no se ha puesto de acuerdo sobre quién dirigirá durante la próxima legislatura esa Cámara, la Cámara Alta. Los aliados del PRM en el Senado están pidiendo que Eduardo Estrella repita, pero dentro del PRM al parecer no hay un consenso. Vamos a escuchar lo que dice José Ignacio Paliza, presidente del partido, al respecto. Hemos conformado una comisión que preside el compañero Eddie Olivares y que además está compuesta por Nelson Arroyo, Josefa Castillo, así como el compañero Víctor de Asa, que tendrá bien convocar para esta semana tanto al bloque de senadores del PRM como de los diputados de nuestra organización, a fin de que poder socializar, conversar con ellos sobre la decisión que debemos de tomar, conocer de su parecer sobre este tema y hacer las consultas correspondientes. Y bueno, Alfredo Pacheco también hizo su rendición de cuentas, dice que la Cámara de Diputados está financieramente equilibrada y es muy probable que sea el mismo Alfredo Pacheco el que repita frente a la Cámara de Diputados. Ya veremos. Donde está la mayor incertidumbre es en la Cámara de Senadores, donde evidentemente
un grupo importante de legisladores del PRM no quieren que Eduardo Estrella continúe. Pero ¿quién podría ser el sustituto de Eduardo Estrella? ¿Cuál de los legisladores puede asumir la presidencia del Senado? Evidentemente debe ser alguien del PRM o aliado del PRM, que son los que tienen la mayoría. Pero el partido aún no ha tomado esa decisión y el 16 de agosto está a la vuelta de la esquina, así que atentos a ese ajedrez político que se estará jugando en el Congreso Nacional. Hasta aquí hemos llegado en esta misma semana. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo sábado Uchi Lora ya estará de nuevo aquí con todos nosotros. Así que yo me despido hasta el próximo sábado.